Muy feliz sábado. ¿Feliz sábado? Ustedes sabrán disculpar, pero mi voz está un poco difónica. Una especie de laringitis en la semana me ha dejado así. Pero a pesar de todo, estamos aquí para poder celebrar este culto, hermanos. Y realmente de corazón deseo que podamos, en la presencia del Señor, tener un hermoso sábado. No sé si está saliendo bien, yo acá no me escucho, por ahí tengo los oídos un poco tapados, pero esperamos que pueda estar saliendo bien el audio. También quiero dar una bienvenida a quienes nos están sintonizando por la señal web, que realmente el Señor pueda también llegar al corazón de ustedes a través de la predicación de su palabra. Queridos hermanos, querida iglesia, antes de poder abrir nuestras Biblias, simplemente creo que es oportuno, más allá de lo que se viene anunciando, simplemente informar algunas cositas a la iglesia con respecto a esto de la remodelación que nos va a tener durante algunas semanitas un poquitito diferentes y desacomodados de lo habitual. De mi parte, simplemente lo que les quiero decir es que tendremos que adaptarnos a la realidad mientras se trabaja, convivir, ¿verdad?, con tener nuestros cultos. Como bien se dijo, se van a tener normalmente, pero bueno, un poquito más acotado y eso puede traer un poquito de incomodidad. Esperamos que todos, a pesar de eso, se puedan sentir a gusto. Y quizá decirles que, bueno, esta semana se ha comenzado a trabajar. Para los que no se percataron, simplemente solo con girar la cabecita y mirar hacia el lado de arriba, tenemos todos los bancos dados vuelta, ¿no? O por lo menos una mayoría, patas para arriba, como se dice, porque se empezó a trabajar en la parte superior. Ya esta semana comenzaríamos y se entraría a trabajar aquí en todo lo que es la nave del templo, quizás aprovechando un poquitito toda esta linda movida de refaccionar a la iglesia. Simplemente, hermanos, decirles que, bueno, por la gracia de Dios, de manera milagrosa, Dios está proveyendo los recursos. Nosotros como iglesia estamos, por ahora, todo lo que son nuestros pactos y lo que generosamente cada uno de nosotros está aportando, está siendo direccionado a trabajar, como les dije y les vengo anunciando, en los sistemas de aire acondicionado. ¿Está bien? Lo que es la pintura en general, lo que se está haciendo, gracias a Dios ha habido donaciones importantes de instituciones de la iglesia, como la asociación, la unión, algunos donantes particulares, ¿verdad? Y gracias a Dios podemos estar avanzando con la pintura de la iglesia, vamos a estar avanzando, Dios mediante, también con el pulido y el plastificado del piso aquí de la iglesia. Vamos a estar avanzando también con lo que es el tema de alfombras de la iglesia y la renovación de las alfombras. Así que si Dios nos sigue guiando ahí, todo ese dinero, hermanos, está siendo donado, no está saliendo de los recursos propios de la iglesia. Eso me parece que ustedes lo tienen que saber. Déjenme decirles que una vez que la obra de refacción se termine, yo voy a convocar una asamblea administrativa de la iglesia para poder informar. Ustedes necesitan saber qué fue donado, qué recursos se utilizaron. Vamos a proyectar aquí, vamos a citar oportunamente para un sábado de tarde-noche y después del culto, y vamos a hacer una asamblea administrativa de algunos minutos para que ustedes tengan todo el panorama de cómo fue la utilización de los recursos de la iglesia, desde las donaciones que hemos recibido externas a la iglesia, como de los recursos propios que estamos utilizando a través del pacto, que ustedes están colocando en ese rubro pacto, y que la iglesia lo tiene para todo lo que es el tema de la iglesia. ¿Está bien? Pero gracias a Dios, la mayoría del trabajo grueso de la iglesia que se está haciendo, hemos conseguido los recursos necesarios para que no tengamos que derogarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con el sistema de aire acondicionado. Y acá viene otra aclaración también que creo oportuna, que es buena que la sepan ustedes en esta mañana, que es, yo les dije hace un par de semanas atrás que la idea es avanzar con el tema de aire acondicionado y si está dentro de nuestras posibilidades, cambiar los equipos. ¿Está bien? Bueno, a partir de eso, nosotros tuvimos tres opciones, tuvimos que decidir entre tres opciones. La primera opción era que nosotros pudiéramos cambiar a nuevo todos los equipos que están, son 6 equipos, ¿verdad?, cambiarlos a nuevo.
Yo voy a dar un precio, no creo atentar contra la santidad del sábado, creo que estamos hablando de cosas del Señor, y a partir de este monto que yo les voy a dar, después ustedes sacarán y elucubrarán el resto de cuentas. Pero para que ustedes se den una idea, hermanos, nosotros cuando queríamos o pensábamos en cambiar los equipos a nuevo sistema Roftov, que se llaman estas cajas cuadradas que ustedes ven, este sistema de aire acondicionados, nos habían pasado un precio y luego este precio se duplicó. Para que ustedes se den solamente una idea, hermanos, un equipo nuevo de aire acondicionado, bajando el que está y subiendo y volviendo a montar el equipo de aire acondicionado nuevo, 100.000 pesos cada equipo. O sea que ustedes imagínense que cambiar 6 equipos, la derogación de dinero que eso implicaría para la iglesia. Esa era la primera opción, cambiar los equipos de aire acondicionado a nuevos. ¿Está bien? La segunda opción que teníamos era que consiguiéramos en el mercado algún tipo de equipo usado, no este sistema, más bien como los que están en el subsuelo, que son con ventilación vertical. Eso llevaría a modificar todo el sistema de cañerías o conductos y eso incrementaría un poco. Estábamos un poquitito más abajo de esos precios, pero no mucho más. Y equipos usados, ¿está bien? Tratando de conseguir lo mejor en el mercado. Y la tercera opción, que es finalmente lo que hemos decidido como Junta de Iglesia, y lo cual estoy informando a la Asamblea de la Iglesia en esta mañana, es que los equipos que nosotros tenemos fueron evaluados por un técnico recomendado. No son equipos malos, pero son equipos, lamentablemente, que ha habido muchos años de desidia en la mantención de los equipos. No son equipos malos, pero no ha habido la mantención adecuada a lo largo de muchos años. Para que ustedes se den una idea, esos 2 equipos que están allí, si ustedes van al pasillo de atrás, se toman el trabajo del pasillo del costado ver, ya no están, fueron quitados, ¿está bien? Toda la carcasa metálica de estos equipos, de esos 2, ya tiramos lo que había quedado como muestra, pero totalmente podridos, revestidos con membrana, o sea, la autonomía del equipo estaba siendo totalmente terrible. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Hermanos, se desarma todo, el técnico se llevó los equipos, no están, solo están los conductos, si ustedes lo ven, no están los equipos, se desmantela acero, se saca todas las piezas de los equipos, se manda a plegar chapas nuevas, se las pinta, se las recubre con pintura especial. Es decir, cuando ustedes vuelvan a ver estos 2 equipos, los van a ver 0 kilómetros, porque toda la carcasa metálica está hecha nueva, ¿está bien? Todo lo que es sistema de radiadores, filtros, todo se pasa por un proceso de limpieza, ¿verdad? Los compresores, que es el alma mater del equipo, una de las cosas del alma mater, son los que se vieron acá, son compresores reparados. El técnico nos decía que algunos compresores quizás se puedan salvar, otros no. Y ahí va a estar la diferencia de lo que salga colocar estos equipos a nuevo. Todos los circuitos se hacen a nuevo, es decir, que confiamos de que el equipo va a quedar 0 kilómetros con una garantía de autonomía de unos 15 años más. ¿Está bien? Siempre y cuando se le haga el mantenimiento adecuado año por año a estos equipos de aire acondicionado, hermanos. Si tuviésemos que cambiar con el compresor, que sale la mitad del costo de todo lo que es cada equipo, estamos hablando de 1/3 del precio de comprar un equipo nuevo. 1/3 del precio de comprar un equipo nuevo. Así que ustedes se imaginan que si nos dan una garantía de poder poner la puesta a cero de todos estos equipos a nuevo, como nunca se hizo, obviamente optamos por esa opción. Y termino con esto, una vez que estos 2 equipos sean colocados a nuevo, entonces se va a probar, se va a medir las frigorías. Si esto funciona bien, entonces continuaremos con los otros 4 que quedan. Así todo, hermanos, querida iglesia, la cantidad de frigorías que estos equipos lanzan, que son 15.000 frigorías cada uno, no alcanza a cubrir lo que esta nave necesita, por lo cual tendremos que reforzar en la parte superior con 2 split de unas 12.000 a 15.000 frigorías para que también desde la nave el frío pueda bajar y ayude, ¿verdad?, a todo lo que es la calefacción y refrigeración del templo, ¿no? El aire acondicionado. Eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que hemos decidido a partir de los costos. Sabemos que no estamos viviendo tiempos fáciles en cuanto a economía y creemos que vamos en una dirección sabia para utilizar los recursos de la iglesia sabiamente y en el camino que tienen que andar. ¿Está bien? Así que bueno, creo que esto es importante que ustedes lo sepan. Me tomo este tiempito para hacerlo. Ustedes son parte de la iglesia a pesar de que la Junta está. Y luego
ya les digo, después le vamos a afinar todo en una diapositiva, le vamos a decir todo lo que implicó aire acondicionado, todo lo que implicó la refacción del templo, para que ustedes, la iglesia, puedan estar al tanto. Ustedes se lo merecen y necesitan saberlo, ¿está bien? Que Dios nos bendiga en esto, estén orando, yo se los puse en el boletín, oremos para que el Señor nos guíe y nos dé sabiduría para dejar la casa de Dios lo más linda posible. Y seguir avanzando en todo lo que resta, porque la verdad que hay mucho para hacer en la iglesia y no solo la nave. Pero este es un lugar especial que necesitamos que esté bien también, como muchas otras partes de la iglesia. Hermanos, oramos, inclinemos el rostro. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tus bendiciones. Gracias Señor porque a pesar de los momentos difíciles que nos toca vivir en esta vida, aún tú nos das de los recursos necesarios para poder vivir y para poder, Señor, con generosidad, darte poco de lo mucho que tú te mereces. Señor, tú nos has dado todo y nosotros estamos contentos de poder hacer de tu casa un lugar lindo, agradable, que pueda no solo en nuestras vidas, sino también, si está dentro de nuestras posibilidades, tu casa se vea hermoseada y esté bonita. Querido Dios, quédate con nosotros ahora al abrir tu palabra, para que el mensaje de tu palabra cale hondo en nuestros corazones y nos motive y nos ayude para seguir adelante. Querido Dios, en tu nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 12, y vamos a analizar a partir de la vida de este patriarca, el profeta Abraham, una lección de vida para nosotros hoy. Todos sabemos, mis hermanos, que a partir de la promesa que Dios hizo a Abraham, Dios llamó a un pueblo especial, con un mensaje especial para poder dar a un mundo que no conocía al Dios verdadero, al Dios vivo. Y dice Génesis capítulo 12, el versículo 1, el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Dios había entablado, querida iglesia, un pacto, ¿verdad?, con Abraham. Dios le había permitido a este patriarca, ¿verdad?, tomar una decisión de ir en pos del Dios viviente. En el libro de Hebreos, sin que ustedes dejen allí marcado en Génesis, por favor, porque ya vamos a volver a leer algunos versículos subsiguientes, pero si ustedes me acompañan al libro de Hebreos, el capítulo 11, en la galería de la fe, donde se mencionan varios y se destacan varios héroes de la fe en la Biblia, dice a partir del versículo 8 de Hebreos 11, dice que por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, lo acabamos de leer, y salió sin saber a dónde iba, dice el apóstol. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe la misma Sara, aún fuera de edad, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Y de su único hombre, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo una multitud, como la innumerable arena a la orilla del mar. Sigue diciendo el relato bíblico. Todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros en la tierra, porque por lo que estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria mejor. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo para volverse a ella, pero deseaban la mejor, a saber, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Cuando Abraham fue probado por la fe, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, estuvo a punto de ofrecer a su hijo único, habiéndole sido dicho, en Isaac tendrás descendientes de tu nombre. Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos, por eso, en figura, volvió a recibir a Isaac. Volvamos, por favor, a Génesis capítulo 12, y allí vamos a continuar la meditación. Ustedes han recibido en el boletín el título de la meditación mía en esta mañana, y el título que le he colocado es Dios siempre hace bien las cosas. Mis hermanos,
Dios siempre hace bien las cosas. ¿Saben? Estos días de mucha movida desde lo estructural de la iglesia, coordinar actividades y todo lo que tiene que ver con esto que les mencionaba recién, hace un poquitito Roberto, Susana como directora misionera, hablando de lo que viene a partir también de esta semana, 2 semanas bastante intensas, pensando en un gran movimiento evangelístico que nosotros vamos a tener en el mes de abril, ¿verdad? Y tratar de coordinar, hermanos, cuestiones que tengan que ver con toda esta logística, a veces abrumado en la mente, ¿qué mente puede ser capaz de poder, que no se te escape ningún detalle, ¿no? Y a veces los detalles se te escapan, aunque no quieras involuntariamente, porque a veces tantas las cosas que uno tiene que coordinar, ¿verdad? Que a veces a uno los detalles se le escapan, pero siempre llego a la misma conclusión, que a pesar de que se nos puedan escapar detalles, tratando de hacer siempre lo mejor para el Señor, Dios siempre sabe hacer bien las cosas. Quizás nosotros, por humanos, por limitados, por nuestra propia naturaleza, no sepamos, no podamos, se nos escapen cosas de la mano, pero Dios siempre sabe hacer bien las cosas. Y si hay algo que quiero que quede como lección en esta mañana de mi meditación, es que nosotros, como hijos de Dios, no importa que seas pastor, no importa que seas dirigente de la iglesia, no importa que seas un hermano laico, no importa, acá no se trata de funciones, como hermanos, hijos de Dios, acá no hay distinción de funciones, no hay distinción de nada. Yo, un miembro de iglesia como vos, que aprendamos a confiar en el carácter de Dios. Aprendamos a confiar en el carácter de Dios. Si no te vas a acordar nada de este sermón, lo único que quiero que te acuerdes es que aprendamos a confiar en el carácter de Dios, porque Dios siempre hace bien las cosas. ¿Saben? Dios hace siempre bien las cosas, incluso cuando pasa largo tiempo. Si ustedes me acompañan allí en sus Biblias, ¿verdad? Había pasado ya una década que Abraham estaba en la tierra que Dios le había prometido. Si ustedes van conmigo al capítulo 16, leamos por favor en el versículo 3 lo siguiente. Dice: entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por esposa a Abraham, cuando hacía ya 10 años que vivían ¿dónde? En Canaán. Había pasado una década desde que Dios, como leíamos recién en el capítulo 12, ¿verdad? En los primeros versículos, y como registraba el capítulo 11 del libro de Hebreos, Dios había entablado un pacto con Abraham y le dijo: vos vas a salir de tu ciudad, vos vas a salir de tu parentela, te vas a ir a donde yo te voy a mostrar, ¿verdad? Él no sabía dónde Dios le había dicho que tenía que ir, y entonces pasaron 10 años vivió en Canaán. Es interesante saber, ¿no? Porque ustedes saben que a Dios a Abraham le cambió el nombre, de Abraham lo llamó Abraham, de Sarai la llamó Sara. Y cuando uno entiende, ¿no? Abraham, Dios ahora lo llama Abraham. ¿Por qué? Porque serás padre de multitudes. Es interesante, ¿verdad? Desde la perspectiva anterior a que Dios le cambie el nombre, porque este hombre se transformó en un ser impaciente y trató de resolver a la manera humana las cosas que Dios le había prometido. Durante una década, Abraham, no Abraham, sino Abraham, trató de resolver las cosas a lo humano y pasó por una serie de situaciones que cuando uno lee estos capítulos y vos los repasás, ¿verdad? Es interesante porque vos decís, bueno, la verdad que con lo que pasó, y lo entiendo que sea un poco impaciente, ¿está bien? Dios, cuando hizo el pacto con él, lo envió de Ur de los Caldeos, ¿no? Y le dijo que tenía que salir de allí. Le prometió que le daría en posesión la tierra de Canaán, que tendría muchos descendientes y que de estos haría una gran nación. Y esto que Dios le había prometido y el pacto que había hecho con Abraham, ¿verdad?, le traería a él un gozo enorme. Sin embargo, después de 10 años, Dios seguía sin darle la promesa. Echemos un vistazo, no a través de algunos versículos, pero sí a través de un resumen que tengo aquí en mi bosquejo. La palabra de Dios dice que en esa década, durante esa década, lo primero que Abraham hizo es que tuvo que dejar su familia, su parentela y su país. Él tuvo que dejar su familia. Dios durante esos años le prometió que lo iba a bendecir a él y a sus descendientes.
Dice la palabra de Dios en estos capítulos del Génesis que vivió durante una hambruna, razón por la cual él se tuvo que trasladar a Egipto. En Egipto, dice la Escritura, le temió a Faraón y le mintió, diciéndole que su esposa, que era hermosa, era su hermana. ¿Está bien? Experimentó durante esa década conflictos familiares. Dice la palabra de Dios que su sobrino Lot y él se tuvieron que separar. ¿Está bien? A Lot, después dice la Escritura, lo secuestraron, ¿verdad? Este pariente de él, este sobrino. Y Abraham salió en defensa de él y persiguió a los secuestradores y luchó para rescatarlo. Y durante esta década, ¿verdad?, que Abraham estaba establecido en Canaán, no había tenido el hijo que se le había prometido, la descendencia que se le había prometido. Tan importante en la mentalidad de aquellos años y en la mentalidad, ¿verdad?, de que era el padre de naciones del cual el Mesías descendería. Dios todavía no le había dado lo que le había prometido. Después de 10 años y muchas pruebas, ¿verdad?, Abraham deseaba saber si el contrato de pacto que había hecho con Dios estaba en pie. Y dice la Escritura, allí en el capítulo 15 del Génesis, si ustedes me acompañan, leemos el versículo 1, 5 y 6, y dice así: después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión que le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Versículos 5 y 6. Y dice que Dios lo sacó afuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y agregó: así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso se le contó por justicia. Mis hermanos, después de esta década, ¿verdad?, Abraham quería saber si la promesa de Dios todavía estaba siendo vigente. Y Dios le dijo: mira el cielo, cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. No te preocupes, Abraham, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, yo te voy a dar la recompensa. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero Abraham seguía siendo ser humano. Incluso después de esta declaración que Dios le había hecho, Abraham seguía sin saber si Dios estaba actuando, pero se le contó su creencia, su confianza en Dios como justicia, pero aún así Abraham no sabía si Dios estaba actuando. Y en un momento de duda, ¿verdad?, él y Sara trataron de hacer las cosas a su manera para poder tener un hijo. Y ahí ustedes tienen el capítulo 16, donde Sara le propone un plan de que tome a su sierva Agar y pueda tener con ella el hijo que Dios le estaba prometiendo. Es decir, en un momento de debilidad, de bajón espiritual, ¿verdad?, Abraham tomó una decisión equivocada a lo humano, no porque no creyera en lo que Dios le había dicho, pero no sabía si Dios estaba actuando. Y en ese momento de debilidad espiritual cometió un error, ¿verdad?, que inclusive hasta el día de hoy estamos sufriendo consecuencias de esos errores. Mis hermanos, sin embargo, cuando uno piensa en que Dios, ¿por qué Dios demoró? ¿Por qué Dios estaba demorando lo que le había prometido? ¿Saben? Dios hace bien las cosas a pesar de que pase mucho tiempo. Los caminos de Dios y su sentido del tiempo no son como los nuestros. Los pensamientos de Dios, dice el profeta, son mucho más altos que los nuestros. Mis caminos, dice Dios, son más altos que los de ustedes. Porque los caminos de Dios y el sentido del tiempo para Dios no es como nosotros lo creemos o como nosotros quisiéramos. A veces, cuando se nos promete algo, queridos hermanos, actuamos como los niños actúan en Navidad. Cuando un niño sabe que Navidad se acerca, sabe que es un momento especial donde recibe regalos, ¿no? Y ese día previo, esa noche previa está ansioso. Y así a veces actuamos nosotros, también los grandes, como niños, porque cuando se nos promete algo, no solo desde el punto de vista espiritual, Dios cuántas cosas nos promete, y a veces estas cosas no vienen, y oro, pero en la vida cotidiana se nos promete algo, ¿no? Y a veces cuando eso no se cumple, nos sentimos como que se olvidaron de nosotros. ¿Qué pasó, no? Actuamos como niños con ansiedad. Y ahí uno puede entender el lado humano de Abraham. Ahí uno puede entender el lado humano, cómo actuó como niño, ¿no? Y a pesar de que Dios le dio la confianza para que él pudiese depositar su confianza en él, sin embargo, tuvo momentos de debilidad. Querida iglesia, aun cuando nos parezca mucho tiempo, Dios siempre hace lo que es bueno y cumple lo que ofrece. Abraham, el ejemplo de Abraham, nos hace recordar en esta mañana eso.
Dios siempre va a cumplir lo que promete. No de acuerdo a nuestros caminos, no de acuerdo a nuestros tiempos, pero Dios siempre va a cumplir lo que promete. Porque Dios hace bien las cosas, a pesar de que pase mucho tiempo. Dios también hace bien las cosas, incluso cuando lo que Él diga parezca absurdo. Si ustedes me acompañan al capítulo 18, ¿verdad? Allí nosotros nos encontramos con otro incidente, ¿verdad? Abraham había recibido a unos mensajeros del Señor, estaba el varón de Dios también allí, ¿verdad? Y estos tres comenzaron a hablar con Abraham. Y entonces dice el versículo 10, que estando ellos conversando con Abraham, uno de ellos les dijo, versículo 10 del capítulo 18 del Génesis, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Dice que Sara escuchaba desde su tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrado en días, y Sara había pasado la edad de tener hijos. Así Sara se rió para sí y se dijo, después de haber envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor, mi esposo anciano? Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que ha de dar a luz siendo anciana? Es interesante acá que lo que aparentemente Dios le estaba diciendo a Abraham y a su esposa parece totalmente absurdo. Y es lógico pensarlo desde el punto de vista biológico, médico. ¿Qué mujer a esa edad, verdad? Porque Sara lo tuvo a los 90 años de edad, pero un año antes, cuando se le da el anuncio, Sara tenía 89 años. ¿Qué mujer a esa edad puede concebir un hijo? La naturaleza humana no lo permitiría, era un absurdo, pero Dios hace bien las cosas, ¿verdad? A pesar de que parezcan absurdas. Y ahí uno puede entender ahora el lado de Sara, ¿no? ¿Por qué se había reído? ¿Verdad? Ese lado humano. Tenía 89 años, imagínense, ¿no? Tener que salir a dar la noticia a sus compatriotas, a sus familiares. Miren, me voy a embarazar con 89 años, miren qué feliz que estoy. La burla, ¿no? El ridículo. Uno puede entender. Y ahí es donde la duda la asalta a ella, la duda lo convence a Abraham, y a pesar de que a Abraham se le contó su fe por justicia, pero en un momento de debilidad finalmente hizo lo que no debería haber hecho. Mis hermanos, querida iglesia, la respuesta, ¿verdad?, que Dios da a este incidente es que Dios deseaba en Abraham, obviamente en su esposa también, y en cada uno de nosotros como una lección, ¿verdad?, que Abraham tuviese la confianza absoluta en él. Y ¿saben qué? Esto de tener confianza absoluta en Dios muchas veces solo se da a través de las pruebas. Solo se da a través de las pruebas. ¿Por qué pruebas estás atravesando hoy? Hoy, sábado, ¿por qué pruebas estás atravesando? ¿Qué es lo que a tu mente la está perturbando? ¿Qué es lo que te está inquietando? ¿Qué es lo que todavía no ves un panorama claro y que no se puede resolver? Espiritual, laboral, familiar. ¿Qué es lo que no se está pudiendo resolver? Dios deseaba la confianza absoluta de Abraham y muchas veces eso vendrá a través de las pruebas. Pero Dios cumplió su promesa. Dice la palabra de Dios que al año siguiente Sara concibió lo que parecía imposible y tuvo a Isaac. Nuestra mente, mis hermanos, no puede concebir las cosas que Dios es capaz de hacer. Las palabras de Dios a Abraham resumen mejor su habilidad de cómo Él trata las cosas. Fíjense en el versículo 14. Dice allí, le dijo Dios, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo. La respuesta que Dios le dio a Abraham muestra la habilidad que Dios tiene para hacer las cosas, porque Dios hace bien las cosas a pesar de que nos pida cosas que parecen absurdas. Dios hace bien las cosas. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Claro que no. No solo Dios hace bien las cosas
cuando pasa mucho tiempo. No solo Dios hace bien las cosas cuando lo que nos pide parece absurdo, sino que también Dios hace bien las cosas, incluso cuando los cuestionemos a Él en el proceso. ¿Has cuestionado con Dios? ¿Has combatido con Dios? ¿Le has preguntado a Dios por qué no esto, por qué aquello? ¿Por qué, Señor, me pasa esto o aquello? ¿Has cuestionado con Dios? Abraham cuestionó con Dios. Muchas veces le he cuestionado a Dios cosas. No creo que vos seas la excepción. Y si sos la excepción, bienaventurado seas. Pero has cuestionado a Dios, le estás cuestionando a Dios cosas. ¿Por qué no se resuelven lo que vos desearías? Dice la palabra de Dios que Abraham cuestionó a Dios y le preguntó a Dios. Y hay un incidente allí en el mismo capítulo 18, el versículo 23. Dice que Abraham se acercó y le dijo a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? Cuando Dios, a través de estos 3 mensajeros, le dice que de allí se iría, ¿verdad?, para hacer juicio sobre las ciudades impenitentes de Sodoma y Gomorra y las ciudades de la llanura. Dice que Abraham, sabiendo que allá estaba su sobrino, ¿verdad?, en una de esas ciudades, le pregunta en el versículo 23 y le cuestiona: ¿destruirás también al justo con el impío? Y ahí entra un intercambio de cuestionamientos entre el padre de la fe y Dios. Y si acaso hubiese 50, ¿tú lo destruirás? Claro que no. Y si hubiese 40, claro que no. Y si hubiese 30, y seguía cuestionándole a Dios y le preguntaba: y si hubiese 20, si hubiese 10, claro que no la destruiría. ¿Saben? La respuesta, mis hermanos, que Abraham mismo da de este incidente, nos hace ver que realmente Dios es un Dios justo. Allí en el versículo 25, el mismo Abraham se da la respuesta a sí mismo, después que cuestiona a Dios: lejos de ti hacer esto, que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. El juez de toda la tierra, que eres tú, ¿no hará lo que es justo? Abraham se plantea, mis hermanos, la propia respuesta. ¿Y saben qué? A pesar de que muchas veces nosotros cuestionemos a Dios, Dios es tan bueno como justo que a veces nos concede nuestras peticiones equivocadas. Y Dios nos honra. Y Dios honró a Abraham y le contestó. Y le contestó a pesar de que no tenía por qué cuestionarle a Dios nada. Pero Dios honró la respuesta. Y Dios, ¿verdad?, salvó al justo. Pero no pudo salvar a la ciudad porque no había ni siquiera 10. Dios fue justo y fue misericordioso, fue bueno. Y Dios, a pesar del cuestionamiento que le hacía a este hombre finito, limitado en tiempo y en espacio, porque estaba delante de un Dios grande, de un Dios soberano, Dios lo honra y le da respuesta a sus cuestionamientos. Dios, querida iglesia, es un juez justo. Del mismo modo que Dios preservó al inocente, a Lot, ¿verdad?, en Sodoma, y a sus hijas, también Dios nos cuidará a ti y a mí. Dios es justo, Dios es bueno. Y a pesar de que muchas veces nosotros cuestionemos a Dios porque hay cosas que se nos escapan de nuestra limitada humanidad, Dios preservará nuestra vida. Finalmente, no solo Dios hace bien las cosas, aunque pase mucho tiempo desde lo que te prometió. No solo Dios hace bien las cosas, ¿verdad?, aunque lo que nos pida sea absurdo. No solo Dios hace bien las cosas, ¿verdad?, cuando lo cuestionamos, sino que también Dios hace bien las cosas cuando no comprendemos. Y ahí nosotros nos encontramos con la tremenda experiencia que tuvo que pasar Abraham con su hijo Isaac, y que tan gráficamente el apóstol San Pablo en el libro de Hebreos lo retrata, ¿verdad? La prueba de confianza que Abraham tuvo que poner en Dios al tener que sacrificar a su amado hijo. ¿Por qué Dios querría que Abraham matara a su hijo, al hijo de la promesa, eso que él le había prometido? ¿Por qué Dios querría eso? ¿Por qué? Eso no tenía sentido. Abraham no lo podía comprender. Pero ¿saben qué? Para esta instancia en la vida de Abraham, la fe ya era tan madura que Abraham ya no cuestionó a Dios. Por eso, queridos hermanos, jóvenes, amigos que nos están acompañando en esta mañana,
En ese proceso, cuando Dios te promete algo y a veces pasa tiempo, a veces parece cosas tan absurdas, a veces parece algo que no llegamos a comprender, a veces cuestionamos a Dios en el proceso, esa prueba que a veces lleva hasta años que se resuelva, finalmente cuando Dios la resuelva, habrá logrado algo en vos, una confianza ciega, una confianza absoluta. Mis hermanos, ya para cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, Abraham no cuestionaba ni dudaba de Dios. Dios ya le había cambiado el nombre. Simplemente se levantó temprano a la mañana siguiente para hacer lo que se le había pedido. Después de muchos años de preguntas, de negociaciones, de rebelarse ante la dirección de Dios, Abraham finalmente procuró ser obediente. Había aprendido el secreto de caminar con Dios. Él había aprendido a través de las pruebas el secreto de lo que significa caminar con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa, querida iglesia, caminar con Dios como caminó Enoc, como caminó Abraham, como caminó Noé, como caminaron tantos otros? Héroes y heroínas de la fe, que en esta carrera que se les es puesta delante, ¿verdad?, para que ellos puedan, ¿verdad?, llegar a recibir la herencia final que Dios ha prometido. ¿Cuál es el secreto del caminar con Dios? Es a saber dos cosas. Caminar con Dios es confiar en Dios y es obedecerle a Dios. Dios había sido fiel a cada promesa que le había hecho a Abraham. Y Abraham confiaba, ya a esta altura de su vida, en su carácter. Por eso le dijo, si no te vas a acordar nada del sermón, solo llévate este eslogan: aprendamos a confiar en el carácter de Dios. Porque el caminar con Dios se resume en confiar en Dios y en obedecerle a Él. Al final, Abraham comprendió que nosotros no deberíamos tratar de entender a Dios hasta que aprendamos a obedecerle primero. No trates de entender a Dios antes de obedecerle primero, porque el caminar con Dios es una vida de obediencia, y en esa vida de obediencia, donde hay absurdos, donde hay incomprensión, donde hay tiempo que hay que esperar, no trates de entender a Dios, solamente obedece y en el proceso confiarás. Quiero terminar mi meditación diciéndote dos últimas cosas. La perfección no es un prerequisito para que Dios comience su obra en vos. La perfección no es un prerequisito, ¿verdad?, para que Dios comience su obra en tu vida. Dice el apóstol San Pablo que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día en que Él venga a buscarnos. La vida cristiana es una vida de constante avance, no es una vida de estancamiento, no es una vida de chatura, y eso se debe manifestar en todos los órdenes de nuestra espiritualidad. No debemos quedarnos en la meseta, no debemos quedarnos en la chatura. El que se queda en la chatura, y como decía en la serie que terminamos hace un par de sábados atrás, el que no puede seguir soñando, el que no tiene la capacidad de soñar y superarse en la vida cristiana, en cualquier orden de la vida, habrá terminado de vivir. Pero la perfección no es un prerequisito, ¿verdad?, de parte de Dios para la obra que Él comenzó en vos. Si pensamos en Abraham, Abraham se habrá preguntado, ¿pero qué tengo yo de diferente? ¿Acaso Dios habrá elegido a la persona adecuada? ¿Qué puede hacer Dios con alguien como yo, una persona que dudó tanto de Dios, hasta que finalmente aprendió a obedecer a Dios y a confiar en Dios? Mis hermanos, así como Abraham, nosotros, vos, yo, no somos perfectos. Pero eso no es lo importante, porque vamos camino hacia la perfección que Dios nos dará. Lo que importa es que caminemos con Dios, y a medida que caminamos con Dios, el carácter de Dios vendrá a ser semejante en nuestra vida. Dios no te pide que seas perfecto, Dios lo único que te pide es que camines. Algunos, por ejemplo, que tienen que tomar la decisión de entregarse a Jesús, dicen, no, cuando yo haga esto, están pensando en querer ser perfectos para entonces pasar a la pileta bautismal. No, eso es un error, eso es una equivocación. Dios no te pide que seas perfecto para que te bautices, para que te entregues a Dios. Si en esta mañana le estoy hablando a alguien que lo tiene que hacer.
Dios no te pide perfección, Dios te pide que camines, y caminar es obedecer. Obedece y vas a confiar, y en el proceso el carácter de Dios se va a ir implantando en vos y vas a descartar aquellas cosas que tenés que descartar y le vas a dar prioridades a las prioridades que les tenés que dar. Solamente caminá, porque la perfección no es un prerequisito para la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Y lo segundo es que las bendiciones de Dios nunca se ganan. Las bendiciones de Dios, querida iglesia, jóvenes, amigos, las bendiciones de Dios nunca se ganan. Abraham no hizo nada para merecer el llamado de Dios a su vida. No era digno de la promesa cuando vemos su pedigrí, cuando vemos su historia. Sin embargo, ¿verdad? Él recibió la promesa, tuvo muchos descendientes, él no era merecedor de la gracia, del favor de Dios. Todos fueron regalos, hermanos. Todos fueron regalos. Yo en esta semana, con todo esto que está pasando, que estamos viviendo con la iglesia, con esta efervescencia de remodelar, hermanos, los regalos que Dios nos ha dado a la iglesia de Palermo, es increíble. Los regalos. Si fuera por nuestros recursos, esto no lo hacemos ni en 40 años. Pero los regalos de Dios, no somos merecedores, sin embargo, ¿verdad? Abraham entendió que todo era regalo de Dios. Eso vino a ser claro en su vida cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Y Abraham tuvo que colocar a Isaac en el altar de la obediencia. Lo tuvo que colocar en el altar de la obediencia. Él entendió que Dios le había dado todo. Y Dios es libre para llevárselo también. Por eso a Dios le doy lo que Él me pida, porque de Dios es todo. Mis hermanos, esto para Abraham y para nosotros, ojalá, fue una prueba de fe y gratitud. Dios obviamente no le exigió la vida de Isaac. Pero Dios lo llevó hasta ahí para ver su obediencia y su confianza en el carácter de ese Dios viviente, ¿verdad? Y Dios no le exigió la vida a Isaac, pero quería ver de qué estaba hecho, de qué material estaba hecho ese hombre. ¿De qué estaba hecho? Eso fue una prueba de él, para él, una prueba de gratitud y fe. Dios finalmente no iba a hacer eso, porque Dios no actúa así. Pero ¿hasta dónde iba a llegar? Y salió victorioso. Mis hermanos, querida iglesia, nuestra vida es un regalo que el Señor nos da. Tratémosla de esa manera. Seamos agradecidos, sin importar lo que pase, y confiemos en Dios, confiemos en su carácter amoroso. Porque Dios sabe hacer bien las cosas. Dios sabe hacer bien las cosas aun cuando tenga que pasar mucho tiempo. Dios sabe hacer bien las cosas aun cuando lo que Dios te pida parezca absurdo. Dios sabe hacer bien las cosas aun cuando lo cuestiones a Dios y no lo entiendas. Y Dios sabe hacer bien las cosas aunque no comprendas. Aprende a caminar con Dios, obedece y confía. Y el Señor, que comenzó la obra en vos, la perfeccionará hasta el día en que venga a buscarnos. Dios siempre hace bien las cosas. Amén. Luego de haber escuchado este bendecido culto, entonaremos las estrofas del himno número 436. Él vive hoy, y lo hacemos poniéndonos de pie. Para sufrir en mi lugar.
sé que Él vive hoy. Él vive hoy. No hay mañana incierto. Él vive hoy. Ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Cuando sé un tierno niño, cuánta ternura y gozo da, pero es mejor saber que puede triunfar mañana, porque Cristo vive hoy. Él vive hoy. No hay mañana incierto. Él vive hoy. Ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Oremos. Querido Padre y Señor que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque una vez más podemos sentir que ese futuro no es incierto, Señor, sino que es cada día más real en nosotros. Ayúdanos a poder reavivar esa experiencia, a poder tener en claro que tú estás más presente, Señor, y que tenemos que tener un corazón ávido en tu espera. Nos ponemos en tus manos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para terminar con este bendecido culto, vamos a entonar las estrofas del himno número 38, Que Dios te guarde. Que Dios te guarde donde quiera estés, que te proteja con su tierno amor, guíe tus pasos por doquiera vas, que Dios te guarde al separarnos, que Dios te guarde, que Dios te guarde, vele sobre ti, que te acompañe, cuide tu andar, que cada día pueda ver su faz, que Dios te guarde.